que tu gracia dirija nuestros corazones, pues sin ti no podemos serte gratos. La epístola es del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que os ha sido dada en Jesucristo, porque de todo estáis ricos a causa de Él, en toda palabra y en toda ciencia, habiéndose firmemente establecido en vosotros el testimonio de Cristo, de manera que nada os falta en ninguna gracia, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin sin culpa, para que seáis irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio es según San Mateo. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad, donde, cuando he aquí, que le presentaron un paralítico postrado en una camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Luego, algunos de los escribas interiormente se dijeron: Este hombre blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Perdonados te son tus pecados? O bien, levántate y anda. Pues para que veáis y sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las gentes temieron y alabaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Estamos ya a muy poco de que se cumpla este año litúrgico, y en este domingo la Iglesia nos presenta unas lecturas muy hermosas en las cuales el Señor de alguna forma nos da una gran lección de mansedumbre. ¿Y por qué mansedumbre? Porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y todos vemos que es un hombre. Su humanidad es visible a nosotros, pero su divinidad no es visible. Y el Señor vino a manifestarnos el amor de Dios uno y trino, que se hizo uno de nosotros para hacerlo creíble, para hacerlo mucho más cercano e inteligible a nosotros. Y de esa forma que pudiésemos amar a Dios y poder de esa manera entrar en comunión con Él. Pero como no podíamos, por nuestro pecado, por nuestra infinita miseria, entonces el Señor vino a manifestarnos no solamente su omnipotencia, sino su amor, su misericordia. Y por eso el Señor lo hizo de un modo muy manso, de un modo muy humilde, para no espantarnos, para quitarnos el miedo que teníamos de nuestra indignidad. Y por eso quería llevarnos dulcemente a esa confesión de la fe. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero no bajo amenazas, no por miedo, sino viendo con nuestros ojos que esa humanidad escondía la divinidad. Y esto lo hizo el Señor primero encarnándose, de la forma en la que lo hizo, de una forma totalmente anónima, oculta, en el último rincón del Imperio Romano, en una cueva de una virgen desposada con un santo varón. Y en el Evangelio de hoy, el Señor da una lección de mansedumbre, que también es muy buena para nosotros. Pues el Señor nos ha dicho en el Evangelio que aprendamos de Él a ser mansos y humildes, porque esa es la clave de la santidad. La humildad y la mansedumbre, y no van separadas, van juntas. ¿Por qué? Porque la verdad se impone sola, se ofrece. La verdad no necesita más fuerza que ella misma.
Y el Señor llega a su pueblo, bueno, su pueblo no llegaba hacia donde vivía, porque el Señor nació en Belén, vivió en Nazaret y después eligió para su morada apostólica Cafarnaúm. Llegó a Cafarnaúm y estando allí, unos amigos de un paralítico le llevan a un paralítico porque tenían fe en él, una fe sincera pero incompleta. ¿Por qué? Porque no era una fe que les llegase a confesar que este hombre era el Hijo de Dios, que era Dios. Era una fe que les hacía ver que este hombre era extraordinario, que tiene unos poderes únicos, que hablaba como casi nadie, como nadie hablaba antes. Y por eso le llevan a este amigo familiar con la esperanza de que este hombre se compadezca de él y lo cure. ¿Y Jesucristo qué dice? Viendo la fe de ellos. Claro, el Señor vio esa intención recta que tenían. Y el Señor hace una cosa que sorprende, porque lo llevan para curarle el cuerpo y Él le perdona los pecados. Y esto, lógicamente, de una manera totalmente inesperada. ¿Por qué? Porque además lo dice de una forma muy humilde. No dice, yo te perdono tus pecados. Le dice, tus pecados te son perdonados. Hasta en eso el Señor cuida cada palabra, para no exigirnos más de lo que podemos dar. Pero esas palabras, ¿quién las entendieron en el sentido correcto? Sus enemigos, que estaban siempre al acecho, a ver dónde podemos agarrar a este hombre para culparlo más, por la envidia que le tenemos, porque no se une a nosotros, no nos rinde pleitesía, no somos sus maestros, Él es el maestro, el nuevo maestro que está surgiendo. Y el Señor, y ellos dicen, piensan, bueno, esto viene a decirlo, claro, hay tanta popularidad en Jesús que ellos públicamente no se atreven a contradecirle. Y lo piensan, este es un blasfemo. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es decir o pensar injurias contra Dios, contra la Virgen o los santos. Y otro pasaje de otro evangelio, parecido a este, dice, este blasfema porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y es cierto, ningún profeta del Antiguo Testamento perdonaba pecados. Hubiera sido una aberración. Ellos resucitaron muertos, hicieron milagros, pero jamás perdonaron pecados. Jamás se atrevieron ni a pensarlo, que yo te perdonaré pecados. Pues solamente Dios perdona, porque solo Dios nos justifica. Y por eso es un grandísimo pecado creerse no tener pecados, o creer que yo por mis propias fuerzas me puedo hacer bueno y justo ante Dios. Es una herejía que hoy en día mucha gente vive, aunque no lo diga explícitamente, es el pelagianismo. No me hace falta la gracia de Dios para ser bueno, y mucho menos para salvarme, porque yo soy honesto, porque yo no robo, no adultero, no asesino, pago mis impuestos, soy un buen ciudadano. ¿Qué más? Soberbio, orgulloso, hereje, pelagiano. Porque es imposible salvarse, es imposible ser buenos sin Dios y sin su gracia, evidentemente. Y esta es nuestra fe. Y claro, por eso somos criaturas, somos barro, somos nada y miseria. ¿De qué podemos presumir ante Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor? De nada. Y claro, por eso, realmente, si Jesucristo no fuera Dios, habría dicho una blasfemia. Porque ¿cómo un hombre va a perdonar pecados? Y esta es la ceguera
de los fariseos, que viendo señales, viendo signos que solo Dios podía hacer, no querían reconocer que este hombre es algo más que un hombre. Pero bueno, esa es la conclusión. No. Entonces el Señor, ¿qué les dice? Ellos mismos, estos enemigos de nuestro Señor, le van a ofrecer la oportunidad de demostrar en este hombre su divinidad, que es maravilloso. Cómo Dios nuestro Señor es capaz de hacer que sus enemigos le den gloria, atacándole. Pero Él no se enoja, Él no se siente ofendido, Él no contraataca. Él simplemente, mansamente, va a darles una lección, pero no van a aprovecharla tampoco. Bueno, allá ellos, pero yo les ofrezco esta lección. Entonces dice, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Para un hombre o para Dios. Decirle a un paralítico, levántate, o perdone sus pecados. Y yo les digo, pues es más fácil, pues, que se levante y que vaya para Dios, claro. ¿Y qué dice él? Pues para que veáis que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. O sea, soy el Hijo de Dios, soy Dios, por mis obras. Y claro, por eso tenemos que abrir los ojos nosotros. Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Redentor, y mi fe es en Él, porque Él es el Hijo de Dios, encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y a Él le adoramos, y ante Él doblamos nuestra rodilla, y tenemos que imitarle en esa humildad y en esa mansedumbre. Y además, el Señor en este pasaje del Evangelio les confirma doblemente su divinidad, porque no solamente perdona pecados, sino que además es capaz, como Dios que es, de ver sus pensamientos, de leer sus corazones, porque solo Dios puede ver nuestros pensamientos. El demonio no puede. El demonio puede conjeturar, puede cavilar, puede triangular, no puede ver nuestros pensamientos, no sabe lo que pensamos. Lo puede intuir, sí, no lo sabe. Jesucristo sí. Y por eso, con cuánta mansedumbre les dice, sois unos hipócritas. No los pone al descubierto. Dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor es manso. Y fíjese, los que blasfeman contra Dios, los enemigos de la fe, todos estos sinvergüenzas, herejes, apóstatas, que a veces nos quitan la paz porque nos enojan, no tenemos que reaccionar así nunca. Si yo tengo la fe y yo confieso a Jesucristo como el Señor, aquellos que no lo hacen, aquellos que lo traicionan, aquellos que lo blasfeman, me duele, y claro que me duele, pero no me enoja, porque si yo me enojo, pierdo la mansedumbre y me hago peor que ellos. Dios quiere que venzamos el mal con el bien. Imitemos al Señor en estos momentos. Y claro, por eso cuando nos atacan o nos calumnian o cuando nos crucifiquen, ¿cómo vamos a poder odiar a esta gente? Nos llenemos de compasión. Son unos herejes, son unos asesinos, unos engañados, pobre gente, aunque me estén despellejando, porque no saben, están ciegos, pero yo no estoy ciego, me va a cegar la ira, ni el coraje, ni el enojo, no.
porque a Jesucristo no lo cegó. Les ofreceré testimonio de la verdad, con evidencias que no pueden rebatir. Y si con eso se quedan más ciegos, peor para ellos, pero yo no me voy a hacer malo por ellos. No sé si me explico. Es que esta es la práctica del Señor. Y al Señor no nos pide que le defendamos, Él se defiende solo. Nos da su fe, nos da su verdad, para ofrecerla, no para imponerla, lógicamente. Y por eso el exceso de celo es malo, porque entonces en vez de abrir, cerramos. En vez de respetar, imponemos y ofendemos también. Y es tan importante esto como que tenemos que contemplar a nuestro Señor así y entender por qué nos pide que seamos mansos y humildes como Él. No que seamos brillantes, inteligentes, mansos y humildes como Él. Porque sin esto no hay ninguna virtud cristiana y sin esto no hay caridad, no puede haber caridad. Y este es el Evangelio. Y esta es la fe católica. Y por eso el Señor permitió 3 siglos de persecuciones ininterrumpidas al inicio. Esos son nuestros maestros. Y el Señor sabe también respetar nuestros tiempos. Sabe respetar nuestra debilidad, sabe respetar también nuestra inmadurez, nuestra torpeza. Y por eso cada uno tiene su tiempo para ver y para confesar a Jesucristo. Esta muchedumbre que vio ese milagro no vio más que un hecho extraordinario de un hombre extraordinario. No llegaron a confesar, este es el Mesías, no. Seguían pensando que era otro profeta. Pero estaban torpes, estaban atontados, como la mayoría de la gente, atontados con lo exterior, con la apariencia, y no veían más allá de sus ojos. ¿Por qué? Porque las masas son muy fácilmente tergiversables. Y Dios no quiere masas, quiere almas que le confiesan una a una. Y por eso Jesucristo actúa en el corazón, en el interior de cada alma. Y podía vernos a todos, la podía haber deslumbrado con muchos más prodigios de los que hizo. Y no hizo más. Nos predicó el Evangelio, no escribió nada. Lo dejó todo en nuestras manos. Y quiso que nuestro testimonio humano fuese el modo de convencer a otras generaciones. Y es que Dios actúa de una manera que es únicamente de Él. Porque quiere que nuestra fe sea un asentimiento libre de nuestra razón a las verdades que Él me propone a través de la Iglesia. Y por eso la fe no es un sentimiento. La fe no es una emoción pasajera. La fe es algo mucho más profundo. Y no cambia con los estados de ánimo. Hoy me late, hoy no me late. Hoy me late, no, eso no es la fe. Es el modernismo. Es el modernismo. Eso no es la fe católica. Emociones, besos y abrazos, y aquí a bailar, y más música, y eso no es la fe. Qué bien me siento. Qué bonito. Eso no es la fe. La fe es confieso, tú eres el Hijo de Dios. Y por eso mismo, San Pablo, ¿qué dice a los corintios? Les dice esto, lo mismo. Los corintios eran una ciudad, eran unos conversos al cristianismo, viendo un paganismo tremendo. Pero se convirtieron con la predicación de San Pablo. Y esa conversión fue sincera. Y esa conversión les llevó a tener muchísimos dones y muchísimos carismas. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay humildad para agradecer, los dones de Dios los robo, me los quedo, les pongo mi nombre y abuso de ellos. Y esta comunidad cristiana tan rica de dones y carismas comenzaron a tener sus pleitos, sus banderías, sus tonterías. Yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy tal. Y empezaron a haber partidismos.
Y San Pablo les dice, perseveren en la fe que recibieron, porque esa es la fe, que si la conservan tal cual pura en la caridad, esa fe les llevará a perseverar hasta el advenimiento del Señor, que está cerca, 2000 años hace. ¿Por qué? Porque si no esperamos así al Señor, el Señor cuando venga no nos va a confirmar en nada, nos va a quitar lo que teníamos y nos va a decir, no os conozco, apartaos de mí. Es que yo te defendí, no te conozco, tú no eres de los míos, tú no tienes caridad en tu corazón, ni la tuviste. Te creías que me defendías y era puro orgullo y arrogancia tuya. No me imitaste. No me imitaste y no hiciste lo que yo hice. No te conozco. Es tremendo. Pero esto es lo que hay, ¿eh? Mateo 7:22, ya lo he dicho muchas veces. Señor, Señor, en tu nombre te prediqué. En tu nombre curé enfermos. En tu nombre eché demonios. Resucité muertos. No te conozco. Y además, fíjate el epíteto que te doy. Obrador de iniquidad. Obrador de iniquidad. Señor, pero ¿y mis obras? Contaminadas por tu orgullo, por tu vanidad, por tu egoísmo. No había caridad. Y por eso aprendamos la lección de hoy. Señor, ¿cuánto hay de mí de orgullo, de falso celo, de fidelidad de cara a mí mismo? ¿Cuánto hay de intolerancia ante la debilidad de mi prójimo? Porque me quiero mejor que él. ¿O por qué? Pues a mortificar eso, a ser pacientes, a ser y a pedir más humildad, a pedirle al Señor que nos enseñe a ser mansos y humildes. Y aquí el carácter no es ninguna justificación. Uno es lo que quiere ser. Yo soy un colérico, pues, ¿y con eso me excuso? Pues muy mal, ¿eh? No te va a funcionar esa excusa a la hora de la verdad. Aquí cada uno es lo que quiere ser. Y si yo quiero ser manso y humilde, lo seré. Tenga el carácter que tenga. Porque con la gracia de Dios, sí me abnegaré, iré modelando mi carácter e iré imitando más y mejor al Señor en esas dos virtudes radicales, fundamentales de su mansedumbre y su humildad. Y es la tarea que todos tenemos en esta vida. Para asemejarnos al Señor, para que nos reconozca a la hora de que nos presentemos ante Él. Y pidamos mucho esto también a María, porque María, como administradora de todos los bienes celestiales y todas las gracias, ella nos la quiere dar porque ella es la mente mansa y humilde como su Hijo. Y no rechaza a ninguno de nosotros, por más feos y por más sucios que estemos. Es nuestra Madre. Y por eso ella quiere limpiarnos y quiere aderezarnos para que podamos presentarnos más dignamente ante el Señor. Y pidamos mucho por nuestros enemigos, si es que tenemos alguno, por las personas que no nos simpatizan o las que no simpatizamos, para que sepamos ser mansos y humildes con todos y que el Señor nos dé la gracia de perseverar así hasta el final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.